¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En esta tarde que está fría, lluviosita, muy a gusto, la verdad, no hace tanto calor. Estamos muy contentas porque hoy estamos entrevistando en este podcast Guerreras de la Democracia, historias de mujeres que no se rindieron, a la senadora Carolina Villano Austria y bueno, pues me tomé el atrevimiento de iniciar. Soy su servidora, Leticia Cisneros, directora de la editorial Mentes Libres. Estamos esperando que se incorpore nuestra amiga Melissa Vargas para que pueda también participar en esta dinámica. Y pues, senadora, es para mí un privilegio que participe en este proyecto de Editorial Mentes Libres. Le aseguro que el producto final le va a encantar. Le aseguro que la gente que nos vea, nos escuche el día de la presentación y que puedan también escuchar este podcast, pues la verdad van a quedar muy satisfechos de toda la información que amablemente ustedes nos están proporcionando para la escritura de este libro, porque bueno, pues se trata de dejar un legado y una historia contada por ustedes mismas. Porque aquí el tema de mujeres políticas, todo el mundo habla, todo el mundo inventa las historias de que si ya fueron, que si hicieron, que si subieron, que si bajaron, que no sé qué. Y creo que lo más esencial en este libro es que sean ustedes mismas las que hablen de su propia historia. Ajá. Y de eso se trata. Entonces, bueno, primera pregunta que yo le quiero hacer es, ¿cómo nació su interés por la política? Y bueno, pues por ahí siempre cuando, pues nosotras fuimos más jóvenes, porque seguimos siendo jóvenes, que nos platique un poquito de quiénes fueron esas personas referentes que la empujaron a la política, que fueron inspiradoras para usted y que finalmente eso ha permitido que le abrieran una brecha, un camino y hoy esté donde está, senadora. Muchas gracias. Mira, es una pregunta que para mí es fundamental y es muy importante contestarte. Primero quiero decirte que estoy muy contenta de que me inviten a participar en este proyecto de Guerreras por la Democracia, de mujeres que nunca se rindieron. Y me siento muy honrada y también quiero decirte que cuando me dicen, oye, cuéntanos tu historia, de verdad, para mí, no me gusta mucho hablar de mi historia, porque me parece que mi historia, como la de cada persona, es algo especial, es algo único. Y cuando alguien un día un amigo que ya falleció recientemente me dijo: "Caro, cuenta tu historia", le dije: "Mira, es algo tan personal y que honro todos los días, que no lo cuento a cualquiera". Sin embargo, un día me decidí y escribí un libro sobre algunas cosas de mi vida, porque en política, muchos, como tú acabas de decirlo hace un momento, quieren contar tu historia de alguna manera, a veces transgiversada, malintencionada o muchas veces por desconocimiento. Y especialmente los jóvenes que no te conocen, pues pueden creer que alguna de esas historias o narrativas o calumnias es verdad. Entonces, yo agradezco mucho esta oportunidad. ¿Cómo es que yo me sentí llamada a la política o cómo pasó esto? Fíjate que no diría que casualmente, sino de manera muy importante, fueron mujeres las que me llamaron a participar o las que me inspiraron. La primera inspiración que yo tuve, sin duda, fue mi madre. Mi madre no fue política, pero era una mujer con una gran sensibilidad social y un don de servicio en la comunidad. Yo soy de una comunidad rural de la sierra del estado de Hidalgo, en una comunidad, imaginémosle una comunidad del siglo pasado, en la que no había luz, no había carretera. El único sinónimo de desarrollo o de posibilidades de crecer era una primaria rural, hecha por las manos de nuestros abuelos, con piedra y lodo. Y es todo lo que había. No había, por supuesto, menos una clínica o algo que tuviera que ver con la salud, nada. Entonces, mi madre, pues, evidentemente, tenía, una pequeña farmacia y cuidaba a la gente, la ayudaba, la inyectaba, hacía muchas cosas de ese tipo. A las parturientas las ayudaba, gente que se daba un machetazo o que se lastimaba con algún artefacto,
ella y mi padre los curaban. Eso yo lo observé desde niña, pero además ella daba consejos, ella era una mujer muy generosa. Fue la primera. Obviamente, ella no hacía política, pero hacía un servicio a la comunidad todo el tiempo. Y después fue Ella una ella hacía maestra. lo que no hacía el Estado. Exacto. Ella, Ujú. pero además era una mujer muy religiosa también, con muchos principios, de servicio. Entonces, después una maestra, la maestra Adela, una maestra que de verdad para mí simboliza todo lo que los maestros de esa época hacían. Una maestra sacrificada, esforzada, que caminaba horas en el lodo para poder salir a llevar nuestras calificaciones o lo que le exigía la supervisión escolar, todas las reglas educativas, y que además iba a las capacitaciones y regresaba y nunca faltaba y nos hacía estudiar y practicar y ganar siempre los primeros lugares de todo lo que concursábamos. Nosotros nunca traíamos menos de un primer lugar. Entonces, ella me enseñó que la disciplina es la base de poder conseguir tus sueños. Esta maestra fuerte, recia, resistente e inteligente, sensible, porque era muy sensible. La vi incluso derramar lágrimas muchas veces, con una trenza espectacular, gruesa y negra, una mujer de verdad representativa de nuestra zona. Entonces, ella fue una mujer que me inspiró y me enseñó. Por eso yo pienso que la primera infancia es muy importante, porque te marca determinantemente. Y después tuve una maestra en la secundaria que esa sí hacía un poco más de política, porque ella fue mi tutora a los 3 años, yo fui jefa de grupo a los 3 años, entonces hubo una conexión importante, digamos, de autoridad con ella. Yo era el primer lugar siempre en la escuela, era yo la vicepresidenta de sociedad de alumnos, y ella me ocupaba mucho para muchas actividades, que participábamos también compitiendo, me ocupaba para que yo participara. Pero cuando hicimos una conexión de tal manera que cuando yo me gradué, mis padres no pudieron llegar porque el río estaba muy crecido, no pudieron atravesarlo, y ella me representó, digamos que ella estuvo conmigo cuando recibí, mi certificado, cuando fue la graduación, como si fuera mi madre, pero también mi madrina, pero también mi maestra y mi tutora. Entonces ella me acompañó con un gran orgullo, por ahí tenemos una foto. Y después que salí de la secundaria, un día que yo ya estaba en la prepa, me llamó y me invitó a participar como joven a la CNOP. Y yo dije: "¿Qué es eso?". Y ella me llevó y me llevó con muchas mujeres que yo observaba con gran admiración. Muchas de ellas ya no están con nosotros, pero les aprendí mucho. Sobre todo, aprendí de ellas esfuerzo, trabajo, profesionalismo, dedicación, amor a lo que hacían. Y ahí empezó, pero debo decirte que yo creo que empezó desde que yo era niña sin darme cuenta, porque en mi comunidad yo organizaba todo. Y además, cuando ya salí a la secundaria, porque ahí no había secundaria, empecé a tomar clases de teatro en Bellas Artes, porque me llamaron a ir a participar, porque requerían a un personaje que ese tiempo Romeo y Julieta, necesitaban Julieta. Y entonces, aprendí teatro de tal manera que yo después escribía los libretos, llegaba a mi comunidad y ponía obras de teatro. Y yo hacía que el delegado de la comunidad y los niños fueran a mis ensayos y participaran, y me obedecían. O sea, yo hoy me pongo a pensar que era un liderazgo natural, porque no tenían por qué obedecerme. Yo era la niña que tenía 13 años, 14, y ellos iban a lo que yo las convocaba. Y bueno, esas cosas me hacen saber que es una vocación de niña, que yo nací con eso. Y de ahí en adelante, pues ya tuve muchas otras pruebas políticas donde participé, directamente y aprendí mucho, observaba y escuchaba mucho y me entusiasmaba, pero lo que más me movió era cuando yo, los caminos de mi tierra, que eran muy largos, muy tediosos, a veces lluviosos, lodosos, tenía que trasladarme en una mula durante 5 o 6 horas, era mucho tiempo para hacerme muchos cuestionamientos. Primero pensaba: ¿por qué vivimos así? Yo llegaba a Pachuca y había carretera, había agua, había luz, había todo. Yo decía: "¿Por qué nosotros no tenemos todo eso?".
¿quién decide quién lo tiene y quién no lo tiene? ¿Y cómo? ¿En base a qué? Esas preguntas, pues, yo no podía contestármelas en la comunidad, pero cuando llegué a vivir a Pachuca, empecé a entender cómo estaba construido el poder, el ejercicio del servicio público, y empezó a interesarme, porque yo decía: "Tengo que buscar eso para ayudar a mi comunidad". Y como era un sueño genuino, pues, te va llevando la vida a que cumplas ese sueño. Eso es lo que te puedo contar de mi origen, de cómo me llevó. Pues la verdad está increíble, increíble esta historia. Desde los 3 años ya ser jefa de grupo, pues es muy sintomático, ¿no? Y empezar, como dijo hace un momento, entrar en conexión con la maestra, que es la autoridad. Y esas preguntas que ahorita comenta que se hizo, eh, no cualquier joven o no cualquier mujer joven las hace, ¿no? Como de por qué a unos sí les toca servicios y a otros no. Es como un análisis muy profundo a una edad muy corta y entonces dice, ya cuando llego a Pachuca empiezo a ver cómo están las cosas, ¿no? Y efectivamente yo creo que una mujer destinada a la política es, como usted bien lo dice, una persona que debe tener un enfoque en el servicio a los demás. Sí, para vivir bien una misma, pero el servicio a los demás. Y eso es lo que refleja la historia que ahorita nos platica, ¿no? Yo también quisiera preguntarle en ese sentido, ¿cuál fue el mayor obstáculo que enfrentó en, por ejemplo, en sus estudios o en los primeros años de práctica en la política? Aquí, bueno, pues sería interesante que nos platicara a qué barreras se enfrentó y cómo las fue sorteando. Pues mira, en los estudios, te voy a decir algo que fue difícil, pero al mismo tiempo fue, al paso del tiempo, algo que me dio mucha madurez y me dio mucha seguridad. Cuando yo llegué a Pachuca, pues mis padres estaban muy lejos, ¿no? Entonces yo podía optar por no ir a clase a la secundaria, como le hacían muchos compañeros que se iban de pinta o que hacían ciertas cosas, pues, burlando a sus padres, ¿no? Yo al revés, nunca falté a clase, nunca reprobé un examen, nunca me faltó una tarea, me apliqué mucho, porque yo sentía que mis padres hacían un sacrificio enorme. De entrada, separarse de nosotros desde los 11 o 12 años para ir a estudiar. Ya hoy, después que fui mamá, entendí que eso es un sacrificio enorme, muy doloroso. Eso me hacía a mí decir: "Voy a echarle ganas, voy a responder con dando resultados a ese esfuerzo y sacrificio que hacen mi madre y mi padre". Entonces, ese fue de ahí me hice consciente que lo que yo hiciera iba a ser en mi beneficio o en mi perjuicio. Tener esa decisión, me parece que es importante a una edad de 12 años, es muy importante. Y después, cuando termino la prepa, tener que decidir la carrera, mis papás no me podían orientar con mucha facilidad, porque vivir en una comunidad no les daba un panorama amplio y tampoco teníamos relaciones sociales que nos pudieran ayudar a conectarnos con la realidad. No. Entonces yo tenía la duda de estudiar, quería estudiar arquitectura, pero en realidad no fue lo mío, el cálculo y todo eso, y yo quería estudiar en la UNAM. Eso implicaba venirme a México. Sin embargo, mi padre me dijo: "No quiero que te vayas a México, estudia en Pachuca". Entonces, decidí estudiar derecho, que lo volvería a hacer otra vez. Me encanta mi carrera. Y dificultades ya en el ejercicio de la profesión, pues fíjate que yo soy una mujer producto de la cultura del esfuerzo. Entonces, cuando yo empecé, a ejercer mi carrera, empecé antes de salir de la universidad como, pues, una voluntaria del Poder Judicial. Empecé a hacer mi servicio y luego me quedé ahí, o sea, al sexto semestre hacía mi servicio y me quedé ahí, séptimo, octavo y noveno, prácticamente, a lo que llamabas meritorio, es decir, trabajar sin que te pagaran, pero aprendías muchísimo. Yo estaba feliz porque me parecía súper interesante, me sigue pareciendo. Entonces aprendí muchas cosas y un día dije, bueno, ya terminé la carrera, voy a ir a hacer examen para ser defensor de oficios, defensor de los pobres. Entonces fui al gobierno del estado a solicitar hacer examen porque había vacantes.
y obviamente quedé en ese examen y saliendo de ahí me dice un alto funcionario que conocía a mi padre porque era un maestro rural que tenía mucha conexión. Hola, Melissa, ¿cómo estás? Hola, querida senadora, discúlpame, por favor, No, vengo no de te Naucalpan preocupes, no y te el tráfico preocupes, me jugó una mala pasada. ni te preocupes, ¿eh? Aquí estamos avanzándole un poquito y a tus órdenes con mucho gusto y mucha gratitud. Al contrario, gracias por haber aceptado, mi querida Carol. Yo ahorita le sigo. Síguele Sí. con la. Claro, Gracias. voy a terminar esta respuesta. Y entonces, eh, quedo como defensor público, yo quería defender a los pobres. Me formó mucho esa área porque conocí a mucha gente de muy escasos recursos que vivía injusticias terribles. Obviamente me conmovía mucho, yo tenía, a quienes yo asesoraba que iban a verme diario, aunque no tuvieran que hacerlo, porque estaban angustiadas, preocupadas. Hay que tener mucha paciencia para asesorar a personas que se sienten muy desvalidas, que tienen mucho miedo a que les quiten su casita, a que les hagan daño, particularmente patrimonial, y mucha gente adulta mayor. Entonces, eso me hizo muy consciente. Ya cuando termina ese sexenio, viene el nuevo gobierno y llega el nuevo director jurídico y me manda a traer. Corrió a todos los mandó traer y los corrió. Me mandó traer y dije, pues me va a despedir. Entonces me dijo algo, había sido mi maestro, y me dijo, mire, señorita Vigiano, yo ya despedí a todos porque son unos corruptos. Usted se va a quedar, pero usted quiero que se haga cargo de todos. Usted va a ser la jefa, va a ser la coordinadora de los defensores de juicio. Pero yo tenía 24 años. Entonces le dije: "Pues, maestro, como usted lo diga". Entonces, cuando me di cuenta, era yo la jefa de mis maestros, que eran defensores públicos, mis maestros de universidad. Entonces, estuve un tiempo ahí y después dije: "Ya acabó este ciclo, ahora quiero ser secretario de acuerdos", porque lanzaron una convocatoria. Voy, me inscribo, participo y saqué el primer lugar, y eso me dio pie a decirle al presidente del tribunal: "Oiga, pues le pido que en consideración a mi puntuación, no me mande lejos de Pachuca, porque quiero estudiar la maestría en México y voy a viajar por las tardes". Entonces me dijo, me acuerdo que me dijo: "Oye, déjame la más baratita, ¿por qué no es mejor actuario?". Le dije: "Porque yo concursé para secretario y yo quiero ser secretario". Me mandó al juzgado familiar y yo estaba muy contenta y me acuerdo que terminábamos 4:30 el horario, pero había gente que llegaba a las 4:30, 4:15, llena de sangre, golpeada, a veces con violencia familiar. Y los trabajadores, la mayoría de ellos son sindicalizados. Entonces se iban y yo me quedaba solita a escribir a máquina, a levantarles las actas, a veces los iba a depositar a un lugar seguro, pero yo siempre estaba dispuesta a trabajar horas extras, todo el tiempo. Y eso me llevó a que luego me requirieran en un juzgado de mayor responsabilidad y me mandaron uno de mayor responsabilidad. Y así me iba pasando. Pero de tal manera que había, como hasta ahora, muchísimo trabajo en los juzgados. Yo sentía un rezago que me agobiaba, no podía dormir porque soñaba que los expedientes me tapaban, me cubrían todo el cuerpo, se me venían encima. Entonces yo iba por las tardes a trabajar los días que no venía a México a mi maestría, que eran 2 días. Los otros 3 días yo iba a trabajar al juzgado hasta las 8 o 9 de la noche. Y entonces el presidente del tribunal pasaba por el juzgado y decía: "¿Por qué está prendida esa luz?", regañaba al policía. Y el policía le decía: "Es que no puedo pagar porque está la licenciada Vigiano trabajando". Entonces, él se dio cuenta de que yo hacía esas cosas raras, ¿no? Entonces, un día que él lo llaman de secretario de gobierno, le dice el gobernador: "Oye, no tenemos mujeres en la política, necesitamos tener un semillero, que se preparen". Invitó a 12 abogadas, todas porque era su ámbito que más conocía. Entonces, yo era la más chica de ese grupo y fuimos 12. Y el gobernador de ese tiempo, el licenciado Murillo, nos preguntó a todas que nuestra área, qué es lo que había mejorado y qué estaba mal. Todas, 11 dijeron que todo era perfecto desde que él llegó. Obviamente, yo dije que no. Yo dije que habían mejorado tal cosa, pero que muchas cosas estaban mal y le dije cómo arreglarlas. Me atreví a eso, porque yo pensé que era una oportunidad única que no iba a volver a tener, hablar con un gobernador y decirle lo que estaba mal. Como una mujer idealista y soñadora. Le dije y pasó como un mes, 2 meses, yo me comprometí en matrimonio y en esos días, y me llama el secretario de gobierno y me dice: "Oiga, el gobernador quiere verla".
y me ofrece pasarme al ejecutivo a trabajar en la región serrana de donde yo soy, en un área que era de desarrollo regional, que era muy importante de su gobierno, que eran los ejes fundamentales de su gobierno. Entonces yo, pues le dije, si voy a ayudar a la gente de mi tierra, lo hago encantada, porque yo tengo una carrera que no puedo abandonar, que amo profundamente. Entonces me dijo, sí va a poder hacer usted lo que quiera por la gente, siempre y cuando usted trabaje y no se vuelva prepotente como los que tengo. No se me olvida que me dijo eso. Y entonces fui a hablar con el presidente de esa época del tribunal, le dije: "Oiga, fíjese que me pasa esto, estoy muy confundida, no sé qué hacer, porque yo amo esta carrera judicial". Y me dijo algo que fue fundamental. Me dijo: "Mire, vamos a hacer una cosa, licenciada Vigiano, vaya, pruebe. Y si no le gusta, esta siempre va a ser su casa. Usted puede regresar". Bueno, eso me abrió completamente la vida, me sentí muy fortalecida. Es un magistrado que hace un par de años, yo creo, falleció. La verdad es que nunca olvidé ese consejo, ese momento de protección que me dio y de reconocimiento. Y entonces me fui, él sabía en su sabiduría, porque era mucho más grande que yo, sabía que me iba a gustar el servicio público. Me quedé ahí a trabajar y de ahí, me propusieron ser diputada local de esa región que yo ya había trabajado y que me enamoré de ese trabajo. Me marcó profundamente porque yo trabajaba de 6 de la mañana a las 12 de la noche en las comunidades, recorriéndolas, hablando con la gente, escuchándolos, aprendiendo de ellos. Algo que de verdad yo creo que el día que me esté muriendo me voy a acordar de esas escenas, en una mesa con la hornilla, haciendo tortillas de mano, con la leña, con la gente que me estaba platicando sobre su necesidad de una clínica, de una primaria, de una secundaria, sobre platicar de cosas que yo tenía que decirle al gobernador. Yo era su representante ahí, y el gobernador me dijo: "Usted va a ser mi representante, mis ojos, mis oídos, y usted me tiene que informar". Entonces, pues yo llegaba y decía: "Soy la representante del gobernador y vengo a ver cómo está esta obra y por qué tiene problemas". Y yo me ponía a regañar hasta a los constructores, porque yo tomaba muy a pie mi papel de ser contralora, de llevar los proyectos, de evaluar todo, lo de los alcaldes. Eso me formó como yo quisiera que hoy los jóvenes encontraran esas oportunidades. Eso es lo que te puedo platicar de esa segunda pregunta. Senadora, un privilegio poder platicar un ratito, este ratito con usted y ya para efectos de que siga la grabación del podcast, le dejo el micrófono a Melissa Vargas y le agradezco mucho, le mando un fuerte abrazo, admirable lo poquito que he podido escuchar hasta este momento. Buenas tardes y Gracias, muchas Leticia. gracias. Muchas gracias. Gracias, Leti. Gracias, Meli, buenas tardes. Abrazo. Oye, yo, aparte de agradecerte que hayas aceptado participar en este libro, que yo decía, estaría incompleto sin la senadora. Tienes una amplia trayectoria. Yo ahorita que la escuchaba, impresionante. Si yo te Gracias, preguntara, mi Meli. querida Caro, ¿cuál ha sido el momento que ha marcado un hito que tú dijeras, este momento para mí en toda mi trayectoria fue un antes y un después, porque logré, seguramente en todos los cargos que has tenido, en el gobierno estatal, como legisladora, como senadora, eh, desde el tema del poder judicial, tienes una amplia experiencia y has tenido muchos hitos, has tenido muchas cosas que has dejado este país. Si yo te pudiera preguntar, ¿existe alguna que tú dijeras, me siento tan orgullosa de haber impulsado esto? Mira, son muchas cosas, realmente, Meli. Voy a tratar de darte 2, 3, porque, Ujú. em, cada persona que me tocó, en la vida, el alma, me pudo, cambiar, mi perspectiva personal y profesional. Por ejemplo, cuando yo, trabajaba en este lugar de la coordinación regional, el coordinador, yo era vicecoordinadora, después ya fui coordinadora, era yo subcoordinadora. Me ponía a prueba porque no me quería ahí. Yo era una joven y le parecía que yo estaba amenazando su espacio. Entonces, me mandaba cosas muy complicadas para comprometerme. Un día me mandó a una comunidad donde tenían secuestrado a un diputado del PRD, una comunidad que no tenía carretera. Tenías que llegar caminando o en una mulita, pero era una bajada hacia el río. Se llama Tula de Calnali. Entonces fui y me dice el alcalde: "¿Cómo va a ir usted? Es muy peligroso". Le dije: "Si no va conmigo, voy sola". Y me fui.
y obviamente hablé con la comunidad, sacamos de ahí al diputado, ayudamos a resolver el problema, hicimos muchas cosas. Ese fue un momento en el que yo entendí que en la vida había que dialogar, que concertar y que había que respetar la visión de todos, porque aunque estuvieran equivocados, siendo su visión es importante. Entonces, Ujú. eso, otra vez, en ese mismo trabajo, tenían picando piedra a unos evangélicos, porque la comunidad no quería que estuvieran viviendo ahí, porque decía: "Es que no quieren hacer honores a la bandera y no quieren hacer muchas cosas". Obviamente no eran católicos, y entonces les dije: "Oye, están violando sus derechos humanos, ustedes tienen que respetar". Total, no fue fácil, fueron representantes nacionales para una mesa de diálogo, y tuve que, aprender muchas cosas en esa etapa de concertación de derechos humanos, de empatía con la gente. Y bueno, ese fue otro momento en el que yo cambié mi forma de ver la vida. Pero te puedo decir que eso era cuando era una jovencita. Después, obviamente, cuando tuve que decidir dejar mi carrera judicial para entrar al ejecutivo, fue algo que cambió completamente también una perspectiva, pero me dejó muy marcada mi inicio de mi carrera judicial. Que después regresé como presidenta del tribunal, más bien como consejera del Poder Judicial, de la judicatura, y luego magistrada y presidenta. Y eso me sirvió porque yo era de las de abajo, entonces entendía yo el problema. Claro. Y esas son cosas que me fueron cambiando. Pero quiero decirte que ya más adelante, algo que me cambió como secretaria de Desarrollo Social fue cuando tenía un programa de vivienda, eran 800 viviendas, que eran muy poquitas. Entonces yo dije: "Miren, les voy a pedir que ayudemos a los adultos mayores que están abandonados, que están en gran pobreza". Entonces, mi subsecretario, Juan, se dedicó a buscarlos con las coordinaciones regionales que teníamos. Encontramos muchos casos, gente que vivía en cuevas, abajo de árboles, señores abandonados completamente. El programa, por supuesto que fue muy complicado, porque esos programas sí están hechos para que se hagan en un sitio, por eso hacen los desarrollos y lleven todo el material, lleven todas las cosas. Cuando yo les dije que el programa era llevar 10 casas a un municipio, 5 a otro, 4 a otro, 3 a 2, como dijeron: "No, no vamos a poder hacerlo, eso va a encarecer todo". Le dije: "Pues no importa que se encarezca el programa, vamos a buscar recursos extraordinarios para mejorarlo, pero les vamos a cumplir a estas personas". Muchos los habían corrido sus, familiares, la nuera, el yerno, o los habían corrido sus propios hijos. Fue muy doloroso. Entonces, yo me acuerdo, querida Meli, que lo que hice, como yo tenía 2 pequeños, 2 bebés, lo que Ujú. hice fue ir a buscar un seguro para la vejez. Empecé desde entonces a pagar mi seguro de vejez que yo recibí hace 2 años, porque me quedé muy impactada. Pero cuando llegué al tribunal hice muchas cosas a favor de los adultos mayores, como después cuando llegué a un DIF hice cosas por los adultos mayores. Por eso a veces, sé que no es suficiente darles un dinero, es necesario darles una protección amplia de derechos humanos y no solo una visión asistencial a los adultos, porque incluso muchos les quitan su dinero a estos adultos, pero no tienen acceso a cosas para Claro, dignificar su vida. Esas claro. cosas me fueron cambiando, como en el tribunal, cuando de repente iban y me decían: "Es que el juez me está extorsionando, me está engañando", no sé qué. Obviamente, yo tenía una visitaduría muy fuerte que, investigaba todo eso. Yo me daba cuenta a veces que los abogados engañaban a las partes, cuando no habían hecho su trabajo le echaban la culpa al juez, o para sacarle dinero decían que el juez había cosas de ese tipo que había que arreglar. Pero también, eh, había momentos yo despedí a 2 jueces, y no es fácil. Incluso uno de ellos me ganó el amparo, porque es muy difícil probar algunas cosas con los jueces. Por eso conozco bien el problema judicial y no estoy de acuerdo con la reforma que se hizo, porque lo que se necesitaba era otra cosa, y sí era urgente, y sí era necesario. Y luego, cuando fui diputada, después de ser presidenta del tribunal, llegaba yo a tocar a las casas en las colonias y me decían: "Oiga, ¿cómo no voy a votar por usted? Si gracias a usted tengo aquí a mis hijas, a mis nietos, fíjese qué cosas, me devolvió mi casa". Yo ni en cuenta, no me di cuenta nunca que yo hice todo eso, pero ellas iban a verme, o a veces
visitadurías, nunca le dejé de dar seguimiento a ninguna queja. Incluso le dije al gobernador, mire, gobernador, si a usted le dicen que algo está mal, hábleme de donde esté. Yo reviso el expediente y por supuesto que aclaramos el problema con las personas que se estén quejando. Usted es otro poder, pero puede preguntarme y yo los atiendo. Me acuerdo que sucedió en algunas ocasiones que me llamó para dejarme a que revisara cosas, no para darme instrucciones, sino para decirme, tengo aquí unas personas que se están quejando de un asunto que no avanza, y hice un programa que se llamó Hablando Derecho, que era de radio, otro de televisión. Entrené a los jueces y magistrados para que hablaran de manera más natural con la gente y explicaran todo lo que les preguntaran en esos programas. Es decir, le dimos transparencia al Poder Judicial. Esas cosas fueron cambiando mucho para mí. Y luego, ya en Coahuila, ayudando a mi esposo en una etapa muy difícil, en todos los sentidos, en seguridad, en economía y consecuentemente en todo, hice cosas de las que me siento profundamente orgullosa. Un modelo de protección de derechos para las mujeres que fue reconocido por la ONU. Hasta la fecha es el mejor modelo de Guau, protección de derechos de mujeres. Es amplio y además aquí en la Ciudad de México decían, se tiene que llamar Centro de Justicia. Le dije, no, Centro de Justicia y Empoderamiento de Mujeres. No, es que si no, no le vamos a autorizar. Pues no me autoricen, pero va a ser así porque va a ser muy completo, muy integral, y si digo centro de justicia, la gente va a decir: "Es una agencia del Ministerio Público claro, elegante o claro, especializada". Le dije: "No, porque yo sé lo que pasa por nuestra cabeza. Y si las mujeres no se empoderan en lo educativo, en lo económico, sanan sus heridas, no van a salir de la violencia". Y ahí les teníamos, sabíamos si tenían vivienda, teníamos mucha estadística para saber de qué claro, edad y de qué educación nivel educativo era el agresor, si consumía algún tipo de droga, cuánto percibía de salario. Entonces, ibas sacando indicadores que te iban dando patrones de conducta que nos mostraban qué había que reformar de la ley y qué políticas públicas había que hacer para cambiar esa realidad. Todo esto, Meli, para decirte que toda mi experiencia me fue dando siempre me llevaba a pensar que había que hacer mucha prevención de violencia y delincuencia, mucha prevención de salud. Y eso me llevó a hacer algo de lo que me siento orgullosa, la Ley General de Prevención Social de Violencia y Delincuencia del país, que se aplicó mientras estuvo el presidente Peña. Cuando llegó este gobierno, obviamente la ley es letra muerta, aunque hablan de abatir las causas, no están trabajando en las causas. En realidad, no es fácil trabajar en las causas porque es multidimensional, hay que hacerlo con la sociedad civil, hay que hacerlo con las colonias, con los barrios. Es un trabajo amplio de recomponer el tejido social y no se está claro. haciendo. Entonces, esa fue una de las cosas que me siento orgullosa. Y una última te señalo, el modelo de protección de derechos de niños y niñas de Coahuila también es un modelo especializado único en el país, que me siento muy orgullosa porque cuando fui presidenta del tribunal, tienes que tener una visión integral y multidimensional. Yo me di cuenta, dije, bueno, ¿por qué el DIF tiene una procuraduría de niños? Una procuraduría del menor se llamaba, la procuraduría del menor y la familia. Dije, ¿por qué? Primero ya no Claro, era del menor, tenía que ser del niño porque el interés superior de la niñez había que tratarlos como sujetos de derechos. Entonces, lo que pasó ahí es que dije, no puede haber una cosa de estas como jurisdiccional dentro del nivel de asistencia social. Lo saqué del DIF y le dimos dientes. ¿Qué significa? Tenía policía especializada, claro, claro. dependía del gobernador como una fiscalía de niños y niñas, y eso hizo la gran diferencia porque fuimos preventivos, íbamos antes de que al niño le hicieran daño, entrábamos a un lugar donde había jornaleros agrícolas, niños explotados, a un lugar donde estaban niños en temas de consumo de drogas porque estaban ahí según los curaban y era una cosa de abuso, o íbamos a un albergue privado de niños donde tenían también a veces abuso. Nosotros interveníamos. Yo aprendí de una mujer especialista en este tipo de temas de derechos humanos de niños y niñas que me dijo, mira, la mejor manera de medir que un modelo es exitoso es que tengas el menor número de judicializaciones. Entonces dije, tiene razón.
no podemos medir, es que metimos a tantos a la cárcel, es que fíjese que hicimos estas separaciones de sus papás. No, entre menos llegues a ese punto, quiere decir que estuviste a tiempo para salvarlos Claro, y para claro, ayudarlos. Entonces, estas cosas son las que me han cambiado la vida, las que me han hecho pensar que donde estés tienes que cambiar la vida. A veces ni se entera la gente, ¿eh? Pero eso claro. no importa, eso es lo que menos importa. Yo puedo decirte que Coahuila es uno de los estados que tiene mayor paz social, mayor civilidad, que tiene mayor respeto a los derechos humanos, es un estado que crece, que tiene mejor educación, más nivel educativo. Es decir, coadyuvar con eso para mí es bien importante, porque todo eso que hicimos sigue de pie. ¿Por qué? Porque son instituciones que fueron política pública, no fueron una ocurrencia. Y eso me parece que ayudó enormemente. No sé si me desvié de tu pregunta, pero No, todas están no, relacionadas. lo que sucede, mi querida senadora, es que tienes una vida política, social y de gobierno muy rica. Y eso va de la mano con lo que te quiero preguntar, porque además, Caro, eres una mujer, si me permites decirte así con todo el cariño y el respeto que te tengo, que conjuntas algo que pocos políticos tienen. Eres una mujer inteligente, eres una mujer preparada, eres una mujer sensible y eres una mujer con visión. Y esos 4 elementos no son sencillos, te lo voy a platicar, porque, em, es muy común ahora que con la paridad de género, pues, encontrar mujeres en nuestro camino que desafortunadamente, pues, quizá no cuentan con la preparación y la trayectoria, ¿no? Y es válido, todos tenemos derecho a empezar en algún momento, ¿no? Sin embargo, ciertos niveles de responsabilidad requieren de la preparación de una u otra manera, independientemente del género. Y eso, en lo particular, yo lo vi cuando fui diputada compañera tuya, eh, no le gustaba a muchos, porque siempre estamos acostumbrados a ver a las mujeres, pues, esperando, sumisas, atentas a lo que marca el coordinador, y tú eras una mujer que marcaba ruta en el grupo parlamentario, que hacías propuestas. Por la experiencia que tienes, lo acabas tú de decir, tienes una experiencia muy rica en el ámbito legal en este país, lo conoces muy bien. Entonces, eso te permite a ti como legisladora y senadora tener claridad de la ruta. No andas dando palos de ciego, ni inventando, ni preguntando, ni posicionando o proponiendo cosas que no van a tener ningún impacto ni ningún sentido. Lo recuerdo muy bien en muchas iniciativas que se proponían y que tú decías, no nos va a llevar a nada, tenemos que modificarla por este lado. Entonces, eres de las pocas voces que traen una visión, una formación muy integral que les permite marcar ruta y rumbo. Y precisamente ahí es donde va mi otra pregunta, mi querida senadora. No es sencillo convivir con mujeres de tu talento. Te lo digo con total honestidad, no es sencillo y menos para los hombres. No es fácil. Las mujeres aprendemos, pero para los hombres es muy complejo. ¿Has vivido algún momento episodios de violencia de género? Yo sí lo tengo claro, pero yo sobre todo tuve la oportunidad de ver y de ver cómo incluso luchaste no por ti, sino por dejar un antecedente para que no volviera a suceder con otras mujeres, la violencia que sucedió contigo, pero eh, no dudo que no haya sido la primera, seguramente ha habido varias y siempre hay una más fuerte que otra. ¿Nos podías platicar un poquito, Caro? Claro, mira, hay violencias que son visibles y que son fáciles de explicar, como la que vamos a platicar. Pero yo quisiera destacar también, cuando yo era joven, ya al paso del tiempo te vas dando cuenta que muchas cosas que vivías y que te hacían sentir incómoda y que a veces no sabías cómo nombrarlas, porque en mi época, cuando yo inicié, pues no había toda esta teoría de género que hoy tenemos, particularmente que está institucionalizada y que las leyes la consagran con su nombre. Entonces, había cosas que ya cuando te vas haciendo, yo cuando llegué al PRI nacional, no se me olvida que lo primero que hice fue tomar un diplomado de teoría de género, que lo dio la UNAM y el INE. Un diplomado extraordinario, con mujeres impresionantes. De verdad, yo me pegaba, y fue justamente, a larga distancia. Fue de las primeras cosas que yo viví así por Zoom. Entonces, la verdad es que incluso tengo todos mis apuntes, aprendí muchas cosas. Para empezar, la presidenta dijo, que lo que no se nombra, no existe.
Esa es una frase muy feminista, pero es una frase que está hecha justamente porque las feministas tenían que darle nombre a las cosas. Primero, para que las visibilizaran, para atacarlas y para que fuésemos haciéndonos conscientes, hombres y mujeres, de ello. No para que digan Carolina con A, mujeres, no, no, sino para nombrar muchas cosas que tenemos que nombrar todo el tiempo y que a veces molestamos con eso, pero a lo mejor de eso se trata, de incomodar al poder. Entonces, esas cosas que yo viví, las viven muchos jóvenes todavía. Yo me acuerdo que estaba embarazada y yo era delegada regional de la CNC y el líder regional estaba dando tareas y dice, bueno, usted no porque usted está enferma. Yo tenía como 8 meses de embarazo. Yo me puse roja, así muy molesta, y le dije, mire usted, yo no estoy enferma, estoy embarazada y a mí lo panzona se me va a quitar en un mes, a usted quién sabe. Pero yo estaba muy molesta porque me Claro. pareció muy agresivo, que llamara así mi estado. Y después, muchas otras cosas, ¿no? Ya cuando empecé a incursionar en la política, me acuerdo que en una etapa de mi vida, yo me trataba de vestir de una manera, con mucha tela, taparme mucho para que no me voltearan a ver. Y esa etapa, no la olvido, porque dije después, bueno, ¿por qué yo hacía eso? Porque quería tapar mi cuerpo para que no me vieran con una mirada que no me gustaba. Entonces, eso, también es parte de esto que vivimos. Y así te puedo contar muchas cosas, de repente que iba con mi esposo, eso ya más reciente, y, ni me pelaban. Yo iba atrás, y incluso siendo diputada federal, y muchos, decían: "Ah, mira, es la esposa del gobernador", o sea, Mm, o la esposa del licenciado. Ese tipo de cosas mostraban muchísimo. Te vuelves muy sensible, Meli. Te claro. vuelves muy sensible a cómo te tratan, cómo te ven, cómo se dirigen a ti, o dicen groserías. Ay, perdón, que aquí están las mujeres. Ujú, Yo me sé todas, ¿no? Yo prefiero que me respeten de otra manera. Eso no es importante para mí. ujú. O sea, que quieran ser hipócritas delante de mí, eso no me dice nada bueno de ninguna persona. Me molesta que me digan dama, o sea, yo soy mujer y me gusta que me digan mujer, o como quieran, mi nombre sin ningún nombramiento más, Caro, Carolina, como quieran. Esas cosas me hacen sentir, el vocabulario que a veces usan muchos hombres, por ejemplo, recientemente escucho, es que no puede nos violan los derechos a los hombres, dice un aspirante en Hidalgo, que quieren poner puras mujeres. Y sale un alcalde y dice: "Yo voy a poner un instituto de los hombres", y lo pone. O sea, quiere decir Guau, que no han entendido el de guau. qué se trata. Y así yo he vivido muchas cosas que son un poco invisibles o sutiles. Y hoy la sutileza es muy difícil de estarla citando todo el tiempo, porque incluso muchos hombres lo hacen de manera inconsciente, es un asunto cultural. Pero el mayor, la mayor violencia que yo viví, mira, una penúltima mención antes de esta que voy a mencionar. Yo fui candidata a diputada federal en 2015 y tenía yo un candidato que había sido priista, que me lo mandaron por el PES y era muy grosero conmigo. Y me decía la de las trencitas, porque hacía mucho calor, yo me hacía unas trenzas y se expresaba de mí como mujer de manera muy desagradable. Fíjate algo, un error que yo cometí, que no quiero que ninguna joven lo cometa. No me quejé para que no dijeran que yo asumo un papel de víctima. Y por no perder el tiempo en eso, no invertir tiempo en eso, no le volvería a recomendar a ninguna mujer que haga eso. Siempre hay que denunciar por ti y por las que vienen atrás. Y por educar a los hombres en que vayan entendiendo de qué se trata. La última que yo viví, que fue la más grave, fue el hombre más poderoso del país, que fue el presidente de la república, me violentó. 7 veces me mencionó, ni siquiera por mi nombre, en la mañanera, el expresidente López Obrador. En varias ocasiones se refirió a mí como la esposa de, como la señora, la prianista, pero la candidata del PAN, pero, nunca dijo Carolina, o la licenciada Carolina Vigiano, o la candidata de tal nombre, o de tal partido, de tal coalición, no. Era yo la esposa de él, era yo la cacique, era yo, además, él decía desde ahí, sin ninguna prueba, la corrupta, cosas de ese tipo, Ujú. pues, con el poder que tiene. Total, un día
Dice, este fue lo que más dañó electoralmente. Un día dice: "La candidata del PRIAN quiere quitar los programas sociales a la gente". Y editaron un video donde yo decía que había que revisar, los gastos de operación de los programas sociales, que eran excesivos, porque esos gastos de operación podían ocuparse en muchas otras cosas. Cortaron ese pedazo para decir que los programas sociales deberían ocuparse en muchas otras cosas. Entonces lo editaron. Es una entrevista incluso un poco larga que me hace un portal en Hidalgo. Y él, creo que hasta sacó el video ahí, que estaba editado completamente. Bueno, obviamente lo pusimos la queja correspondiente y ganamos de tal manera que dijo el tribunal, ya que se le hinchó la gana, porque se tarda mucho, dijo: "Pues efectivamente hubo violencia política en razón de género". Y efectivamente fue una calumnia decir que ella quería quitar los programas sociales, porque el video estaba editado, pero no podemos hacer nada, porque no había no estaba establecido en la ley que ese tipo de cosas fueran motivo de nulidad de una elección. Lo único que está en la ley es cuando, la distancia es menor al 5%, entonces se revisa si es nula o no, o si tienes recursos ilícitos que participen en la campaña, o, hay otra, me parece que tiene que ver con medios de comunicación, una cuestión así. Son los que están establecidos como causas de nulidad, pero la violencia no está establecida como causa de nulidad. Entonces, evidentemente, los magistrados dijeron, a mí me hubiera gustado que dijeran, no es nulidad, pero que le dé un derecho de réplica o que le pida una disculpa con Claro. los mismos 3 o 5 minutos que ocupó el expresidente, o que se publique que eso fue falso. No le puso ni una sola sanción. Y eso me parece que no podía quedarse así. Yo tenía que sentar un precedente. Porque aún siendo una mujer que está empoderada, que era en ese tiempo diputada federal, con licencia, que había sido secretaria general del partido, estaba con licencia, aún en esas condiciones me violentó. ¿Qué se pueden esperar las demás? Ujú. No, y además, lo que tú refieres, sin ninguna consecuencia, es decir, volviste a ser victimizada, pero ahora de manera institucional, por una instancia federal que al final termina diciendo, pues sí, disculpe usted, pero no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, y me parece, claro, que a partir de ahí, que eso también te quería preguntar, has dejado siempre muy claras tus causas. El tema de género ha sido una de tus causas que has tenido. Pero, ¿qué otras causas tiene Carolina Villano? Eh, tengo una causa que muchos no entienden, pero mi causa son los niños y las niñas, y los adolescentes. Me dice un amigo chileno: "Carolina, eso no es sexy, no es electoral". Digo: "Es mi causa que me mueve, que me conmueve". Digo: "Mira, los gobiernos que no tienen visión de Estado, no le quieren apostar a los niños porque es una etapa que termina, y entonces empiezan a ser adultos y ahí ya empiezan a tomar decisiones políticas". Digo: "Pero un ser humano determina su vida en los primeros años de vida. Y eso determina qué tipo de sociedad va a tener un país, un pueblo, una población. ¿Qué más quisiéramos que niños felices, plenos, integrales, íntegros, que estudien música, que aprendan, que estén cuidados, que no tengan violencia en su entorno y que puedan disfrutar? Y entonces esos gobernantes se van a ir, pero esa sociedad va a ser mejor para los hijos y nietos que tengan y para todo mundo. Yo creo que deberemos todos soñar con que la sociedad sea feliz y sea plena. Yo tengo como causa los niños y las niñas de una manera especial. Y también tengo otra causa. A mí me preocupa mucho la gente del campo. ¿Por qué? Porque mi papá es un hombre de campo, vive allá en mi pueblo y es muy feliz, pero hay muchas carencias y particularmente cuando se hacen adultos, no tienen servicios médicos. Mi papá incluso ayer se regresó de venir a su servicio médico y debo decirte que está atendido en uno de los institutos nacionales de este país. En otro se salvaron mis padres de cáncer los dos, y yo cada que estoy en ese instituto digo, gracias al PRI se hizo este instituto y los otros que existen, que tienen hoy abandono. Entonces, yo puedo decirte que esas son mis causas, las que me mueven. Por supuesto, me preocupa mucho el agua. A ti te preocupa también eso. Me preocupa mucho el tema de los recursos naturales, porque ¿de qué te sirve tener grandes carreteras, tener infraestructuras
Si no tienes agua, si no tienes un lugar donde vivir, sin agua no hay vida de ningún tipo, ni animal, ni vegetal, ni humana. Entonces, a mí me preocupan esas cosas que sí son determinantes en la vida, en la felicidad de la gente. La infancia, el agua, los recursos humanos, el campo que nos da de comer, me preocupa mucho. Esas son mis cosas. Me frustran hoy en día porque no podemos sacar algunas leyes, primero, y segundo, a mí me gusta mucho la política pública, porque la política pública la puedes evaluar, la puedes medir, la puedes seguir el que sigue después de ti, y no es una ocurrencia. Y hoy no se habla de políticas públicas. Es correcto, mi querida Caro. Y yo lo vi. Eres una mujer muy sensible a los temas sociales y a los temas ambientales, pero no sabía el tema de los niños y adolescentes y seguramente también tiene que ver, pues, con tu propia historia familiar. Siempre cuando uno tiene hijos, ve reflejado en sus hijos lo que sucede a otros. Y yo quisiera preguntarte algo que seguramente para mí es muy importante que salga en este libro, Caro, porque cuando tenemos mujeres tan empoderadas en la política que destacan como lo eres tú, siempre es bien fácil juzgar, pero atrás hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, pero además también hay una vida privada muy complicada de compaginar. ¿Cómo le haces tú para compaginar tu vida personal, tu vida de mamá, de esposa, tu vida de hija también, con toda porque tienes una vida política y muy intensa, o sea, eres una mujer de mucho trabajo, yo lo vi todo el tiempo, no eres de poses, no eres de llegar y alzar la mano y a ver, me leo rápido como lo hace Morena, me leo rápido la iniciativa, eres una mujer que se prepara y que estudia cada cosa que va a hablar, entonces eso requiere tiempo. ¿Cómo le haces, Caro, para poder equilibrarlo? Mira, yo aprendí desde niña que hay que levantarse muy temprano. Tengo una tía que en paz descanse que decía: "Mira, hijita, el que pierde la mañana pierde la tarde". Entonces, es una realidad. Levantarse temprano es algo importante para todos, a la edad que tengas. Eh, yo hasta antes del COVID, me levantaba diario a las 5 de la mañana. Hoy me levanto un poco más tarde, como a las 6 de la mañana, así, pero me levantaba siempre. 5:30 estaba saliendo a hacer ejercicio, lo dejé de hacer con el COVID y ya no lo pude recuperar, pero creo que eso es importante. Y la otra cuestión, para poder, yo siempre he pensado que nadie da lo que no tiene, Meli. Yo no le puedo pedir a un funcionario que dé un sentido humano a su actividad si él no es una persona que sienta eso, la humanidad. Y yo no puedo pedirle a alguien que comprenda a las familias si no tiene la plenitud de Claro. vivir en una familia. No le puedo pedir a alguien que dé lo que no tiene. Entonces, yo siempre pienso que una persona tiene que nutrirse, tiene que alimentarse para poder dar. Por lo tanto, cuando yo tengo a mis colaboradores, yo me precio de ser una persona que sabe hacer equipos. No es fácil, cada día es más difícil hacer un buen equipo de trabajo. Un equipo de gente talentosa, comprometida, entregada, disciplinada, que sepa hacerse equipo, que no quiera trabajar individualmente, no es fácil. Pero solo así he podido dar resultados. Sin un buen equipo nunca hubiera podido hacer absolutamente nada. Entonces trato de respetarle su vida personal. Trabajamos muy duro, pero que tengan sus espacios. Pero a mí me pasa igual. Yo llego a la casa y procuro, salvo hoy con el teléfono es muy difícil, pero procuro decir, yo llegué aquí y aquí soy una mamá y soy una esposa y punto. Es decir, llego y me pongo cómoda. Trato de no llevar trabajo a la casa. Procuro que no lleve trabajo a la casa. Claro que leo documentos de trabajo, leo cosas en el celular, pero procuro no decir: "Venga mi equipo a la casa y aquí vamos a trabajar". Procuro no hacer eso por respeto a mi hogar. Sí me conecto en Zoom desde ahí, a veces muy temprano, a veces muy noche, o un domingo, ¿verdad? Lo hago, pero procuro respetar esos espacios. Y yo, cuando mis hijos estaban pequeños, yo era, secretaria de Desarrollo Social, era diputada federal y, bueno, muchas cosas. Pero cuando trabajaba en Hidalgo de secretaria, yo salía a dormir a mis hijos, los bañaba, les daba de cenar y los dormía, y me regresaba a trabajar. Al otro día, yo los llevaba a la escuela, pero después de hacer ejercicio, porque me levantaba a las 5.
me bañaba y los llevaba a la escuela. Diario, yo manejando, yo los llevaba. De ahí me iba a trabajar. Ya en la oficina empezaba a las 8 de la mañana, 8:20, estaba empezando mi jornada de trabajo. Entonces, procuraba mis hijos se acuerdan muy bien de esa ceremonia o ese ritual de la noche, porque ellos, mira, yo les ponía me ponía una esencia que se llama melisa en los dedos, les daba masaje, lo olían. Entonces, hoy lo huelen y se acuerdan: "Cuando me dormías, mamá". Y luego se acuerdan de las canciones de cuna que les cantaba, de la oración que rezábamos para dormir, porque era un ritual que yo hacía, salvo una excepción extraordinaria, pero la hacía siempre. Entonces, procuraba esas cosas y tener una disciplina. A tal hora se levantan, a tal hora duermen, a tal hora comen, para que yo pudiera Claro, inducirles la disciplina. claro. Me hizo eso combinar y procuro que cuando estoy con mi familia, aunque muchos a veces quieren ellos, no hablo de política. Mm, Ellos tratan de sacarme un tema y yo les digo, o sea, me voy por otro tema. No hablo de política con mi familia, salvo con mi esposo, ¿verdad? Y con claro. mis hijos, que hoy le gusta mucho, Mm, pero con mi papá, mis hermanas y hermanos, mis sobrinos, procuro no hablar de política, salvo que ellos me pregunten de un tema que genuinamente les preocupa porque les está, haciendo sentir una amenaza, una preocupación, pero de ahí en fuera, no. Y tengo amigas que no están en política, para poder verlas y hablar de lo que sea. claro, claro. Trato de cuidar esos espacios, pero sí, sí me gusta trabajar muy duro, y cuando mis hijos no están, hago agenda para trabajar. Cuando estaban chiquitos, que por alguna razón se iban con su papá, yo hacía agenda para trabajar siempre, aprovechando el tiempo. Oye, esa dinámica de disciplina que te ha permitido equilibrar todo, me permite hacerte las últimas 2 preguntas de la mano, mi querida Caro. Si te si un joven se acercara contigo y te pidiera un consejo para ingresar en la política, esa es la primera, ¿qué le dirías? Y la segunda, ¿quiénes han sido tus guías? Con esta pregunta quiero terminar. Siempre tenemos a alguien que nos guía o alguien al quien aspiramos, que nos ha mostrado valores y principios y que se convierte en un guía moral. ¿Quiénes han sido los tuyos, Caro? Mira, yo les diría a los jóvenes, Meli, porque tengo un joven que es mi hijo que le gusta la política y lo mismo que le digo a él se lo diría a todos. La política es una actividad profesional que requiere una enorme disciplina y también sacrificios. Y cuando son muy jóvenes y adolescentes les digo, a ver, decide si quieres ser artista, si quieres Mm, ser influencer o si quieres ser político. Porque una cosa es ser influencer y otra cosa es ser político. Y otra cosa es ser modelo, si quieres salir ahí como muchas niñas maquillándote o haciendo cosas, son cosas muy diferentes. La política exige disciplina y exige que la gente te conozca tal cual, es decir, que le des la oportunidad de que sepa qué ser humano eres, qué principios te mueven y cuáles son tus causas. Tienes que tratar de reflejarlo. Hoy en día, pues, las redes y lo digital, te coloca en observación permanente. Primero les diría eso, que no confundan y que tampoco piensen, si se van a inspirar en un político, en que es que ese político trae un gran vehículo, tiene un aparato enorme que lo rodea. Eso no es un político. Eso puede ser incluso un empresario o un narcotraficante. No es necesariamente claro, algo que sea que implique ser político o que deba tener un político, de entrada. No confundan el glamour y todas esas cosas de fama con la política. Es la primera claro, cosa que tenemos que pensar. Y la segunda cuestión es, tienen que prepararse. Muchos piensan que hacer contenido o dar un discurso es cuestión de solo pararse. Tienen que claro, tener cultura, claro, tienen que aprender más cosas que el común de la gente. Tienen que saber historia, pero tienen que saber particularmente de algo que les interese más que otras cosas y que represente a sectores de la población. Pero algo que hoy les diría a todos es, les va a tocar una época muy desafiante. mm, Y hoy tienen que poner mucha atención, porque la inteligencia artificial, si también nos trae, como todo, beneficios, también nos trae amenazas. Entonces, yo tengo la certeza de que en pocos años, no sé si 10 años,
vamos a ir regresando al origen, a nuestros valores, a lo más natural y original, una vez que nos demos cuenta que todo esto que vivimos no nos hace sentir llenos. Yo hoy veo ya a más jóvenes conscientes de que el alcohol hace daño, de que el tabaco hace daño, de que las drogas te cambian la vida, te llevan a la muerte y a la desgracia. Veo más conscientes a los jóvenes de que son ellos los artífices de su propio destino, pero a su vez hay muchos distractores que los pueden llevar a decir: "Yo quiero ser como ese tiktoker que sale ahí, yo quiero ser como aquel". Y me parece que eso no es lo que debiera jalar el ejemplo. Deben prepararse para los que somos más grandes, ya no estamos, ya no fácilmente entendemos Claro, muchas cosas que hoy suceden. La amenaza de la inteligencia artificial no está regulada en el país. Somos un país que está muy atrasado en la claro. materia y eso nos va a llevar a una complicación muy severa porque estamos distraídos en otras cosas. El tema del medio ambiente, verdaderamente es increíble que desde las instituciones degraden el medio ambiente. Uno puede Ujú. pensar que alguna comunidad o algunas personas están lastimando el medio ambiente, pero que con un proyecto como el Tren Maya, tú vayas y destruyas la selva, ¿qué implica eso para los jóvenes? ¿Por qué no se enojan con eso? Sí tenemos que quitarnos de indiferencia y tenemos que ser capaces de rebelarnos y de defender lo que les toca a ustedes, porque muchos ya no quieren ni planear tener hijos porque tienen miedo a todas esas amenazas. No, luchen porque nada amenace su futuro y porque puedan ser parte de las decisiones que no estemos nosotros depositando o pues tirando al basurero su futuro con decisiones que dañan. Yo les diría a los jóvenes que los necesitamos. Yo estoy convencida, Meli, también, que solo los jóvenes pueden hacer los cambios, porque deberían ser los más interesados en que no destruyamos lo que les pertenece Claro. y porque les queda más tiempo que a nosotros, por lo tanto, y tienen más vitalidad, más fuerza y una preparación mucho más robusta que nosotros para comprender esos desafíos. Estoy convencida que los partidos políticos, y no solo los partidos, las universidades, Claro. tenemos que apostarle más a la innovación, a impulsarlos, a apoyarlos, pero sobre todo a hacerles más conciencia. El día que tengamos personas más conscientes, vamos a cambiar muchas cosas, no solo en la vida democrática. Eso es lo que yo diría a los jóvenes. Y me dijiste que quiénes han sido quienes me han, pues, movido como mentores. Fíjate que debo decirte que las maestras que te señalé no fueron necesariamente mis mentoras porque, pues, no era una decisión de estar en política y ellas tampoco me estaban llevando a la política, pero fueron una inspiración que la vida me dio para hacer las cosas de mejor manera y formarme, forjarme. Pero ya cuando empecé de joven a participar en política, yo me sentí muy sola. Tuve que tomar decisiones muy sola. No tuve un papá político, un tío o alguien que fuera mayor como para decirme: "Caro, esto está bien, mira, esto no". Ajá. Sin embargo, hubo amigos que me dieron algún consejo y a lo mejor uno solo de un tipo, de otro, que me ayudó y que siempre me sirvió enormemente. Pero quiero decirte que 2 personas me siguen, porque viven todavía, me siguen dando, me recuerdo mucho sus lecciones. Una es el licenciado Jesús Murillo Caram, que me parece que es un político de Estado, un político que decía cosas a veces sin muchas palabras, pero que a lo mejor en ese momento que yo, como muchos otros éramos jóvenes, no les dábamos el valor. Al paso del tiempo yo las he revalorado. Beatriz Paredes es otra. Y esos 2 políticos fueron personas que lograban ver más allá que el común de la gente, lo que iba a pasar con determinada decisión que estábamos tomando. Y eso se me hacía algo increíble, pero sobre todo cuando me daba cuenta que tuvieron razón. A mí no se me olvida que un día Beatriz Paredes me dijo, estaban decidiendo sobre los jóvenes candidatos a gobernadores de Veracruz, de Quintana Roo, y Beatriz me dijo: "El presidente se va a arrepentir de esa decisión".
por esto y por esto, y tal cual. Dijo: "Es un error", y ella se quiso oponer, es un error. Y como ese, te podía dar muchos otros ejemplos de los que hablamos, de lo que iba a pasar y sucedió. Y así, el licenciado Murillo dijo algo tan sencillo como: "No hay peor ciego que el que no quiere ver, licenciada". Y créeme, después dije: "Tenía razón, no quise yo ver, no quise ver". Entonces, hay muchas cosas que la gente sabia, debes estar abierta a escucharlos. Hay gente también mi padre es un hombre muy sabio, no es político, pero es absolutamente sabio, y tiene dichos, te voy a decir uno que yo recuerdo: "Hijita, paga el servicio y no debas el favor". Siempre me decía eso: "Paga Claro. el servicio y no debas el favor". Entonces, muchas cosas de él, aprendí en la vida. Mi madre también era mujer con muchos, muchos dichos que fueron muy sabios, muy, muy sabios. Y bueno, pues, son de las personas que me ha inspirado. No ha habido más que eso, la verdad. Te quiero agradecer. Nos podríamos estar horas y horas escuchándote, porque tienes una vida muy rica sobre todo en trayectoria y en experiencia. Y yo te quiero agradecer tu tiempo, porque sé que tienes una agenda complicada y siempre traes precisamente una dinámica muy intensa. Te lo valoro mucho. Es para nosotros un honor que estés en este libro y sobre todo lo que queremos mostrar es la otra cara de estas mujeres que están luchando por la democracia. Muchísimas gracias. No, Meli, al contrario. Debo decirte que, aquí está Romeo, que ha colaborado conmigo desde hace muchos años. A mí no me gusta mucho hablar de mí, porque me cansa un poco. Obviamente también me emociona porque me hace recordar cosas, Sí. algunas agradables y otras no tan agradables. Entonces, eso es, un poco desgastante, de repente, como si estuviera yo haciendo una terapia, una Claro, psicoterapia. sí, Es pesado, no me gusta mucho sí, hacerlo, pero créeme que cuando lo hago con mucho respeto de la verdad, con mucho respeto de tratar de transmitir lo que puede ser útil a los demás, o lo que puede, mostrar un poquito mejor de lo que yo soy. Yo escribí un libro que te voy a mandar sobre algunas cosas de las que hemos hablado. Te lo voy a mandar por si te sirve para este sí, por proyecto favor. editorial. Es pequeño el libro, no, porque déjame decirte que yo lo empecé a escribir hace muchos años, pero cuando falleció mi mamá en el COVID, yo me sentí muy mal de no haberlo tenido listo para que ella lo viera, porque ella era parte importante de ese libro. Entonces, me dediqué a escribirlo en la catarsis de mi duelo, que fue muy duro, porque un amigo me estuvo fregando mucho que lo hiciera. Pero en realidad, lo hice porque dije: "Si fallece mi padre y no lo ve, igual me Claro, voy a sentir muy mal". Entonces, eso fue una de las cosas. Y la otra que me inspiró a hacerlo fue que me hartaba que había gente que calumniaba y que decía cosas, y dije: "No, mi apellido es muy raro, mi origen también es un poco raro. Yo no puedo permitir que alguien, porque no sabe dónde está mi pueblo, no conoce a mis padres, hable de cosas que no sabe. Lo voy a hablar yo, porque no cualquier tonto lo puede hablar". Entonces, eso fue lo que me inspiró a hacerlo. Esta es la segunda ocasión que lo hago en estos términos, y te lo agradezco, y agradezco que sea contigo, que sabes que te quiero, gracias. que te respeto, y que admiro mucho todos tus esfuerzos en medio de la adversidad. Te lo agradezco mucho y es un honor que me digas eso porque entonces fíjate, con mayor razón, qué privilegio que estés aquí y que nos hayas platicado un poco de tu historia. Muchas gracias, mi querida Caro. Descansa, Meli. Te mando un fuerte abrazo. Bye. Gracias.